mis queridos hermanos y hermanas de la región Puno, con el mismo énfasis con el que hemos señalado en nuestra primera participación, también señalamos en estos ejes, en estas dimensiones, que para cualquier país desarrollado lo primero que han tenido que hacer y trabajar, y aquí en la región Puno nosotros nos planteamos, primero educación, segundo, tercero y cuarto educación. Porque, veamos, se ha señalado, por ejemplo, el mejor sistema educativo de Finlandia, a través de la educación, el mejor ingreso per cápita, a comparación incluso de Francia, incluso de Inglaterra. Por eso es que nos planteamos educación. Pero ¿qué es la educación, hermanos? Si no tenemos y no hemos resuelto todavía nuestros problemas de salud, de desnutrición crónica, si todavía no hemos resuelto la desnutrición infantil, la desnutrición aguda, por ejemplo, la anemia, porque depende de la alimentación, de cómo está el ser humano, la formación del cerebro del niño, para que los programas educativos funcionen. Entonces, mis queridos hermanos, educación y salud, programas que nos estamos planteando y lo señalamos ahora y lo seguiremos repitiendo, el programa de nivelación nutricional antropométrica, que debe en muy poco tiempo resolver la desnutrición crónica para un correcto o para una correcta aplicación de los programas educativos. Para empezar, debería contar por lo menos, nos estamos planteando, con 12 millones, para que ello nos pueda permitir evaluar en toda nuestra región Puno cómo en 6, 1, 2, 3 años estamos finalmente trabajando de un corto a mediano y largo plazo. Hermanos, estos programas de educación tienen que ir no solamente dirigidos a nuestros hermanos maestros, que aquí en el país, en nuestra región, son los peores maltratados. No solamente debemos otorgarles laptops a los nombrados, sino también a los contratados, sin discriminación. Pero estos programas de educación, de salud, de nivelación nutricional, antropométrica que estamos hablando, tiene que ir de la mano con lo que nos hemos planteado en un primer momento en este desarrollo económico. Entonces, ¿por qué tenemos que desarrollar nuestra agricultura o nuestra ganadería, por ejemplo, para exportar nada más? Tiene que servir para la real nutrición y educación de nuestros hijos. Por eso, mis queridos hermanos, en el tema de salud, los mini hospitales que nos estamos planteando, hermanos, porque hay distritos que han crecido, pero por la falta de esas penas del desarrollo que estamos planteando también no hacen efectivo o no hacen uso efectivo de los servicios de salud. Estamos planteándonos también programas de vivienda digna. No es posible que en pleno siglo XXI, mis queridos hermanos, tengamos que estar, por ejemplo, aquí en Capachica nada más, que es un lugar turístico, un hermano con una vivienda, su cocina no tiene ni puerta. Es increíble cómo en Azaroma o en Condoriri, en Capazu, sigamos teniendo este tipo de vida. No, el gobierno regional tiene que empezar a resolver de la mano y haciendo uso de la capacidad de negociación, de diálogo, de diplomacia con el gobierno central, para que finalmente todo lo que ha invertido durante años, durante décadas, solamente en la costa, debe empezar a invertir también en la sierra. Las plantas de tratamiento que también estamos proponiendo, porque hace rato hablamos de justicia hídrica. Entonces las plantas de tratamiento deben de resolver, deben de trabajarse de manera conjunta con los gobiernos locales. Nosotros tenemos la experiencia de haber resuelto problemas de este tipo multiplicando 10, 15 veces a través de gestión. Por lo tanto, los problemas de agua, desagüe que hacen falta en la región, vamos a solucionarlo de la mano con los gobiernos locales. El enfoque de género, chachahuarmi, carihuarmi, somos una cultura milenaria. Vamos a tener que trabajar con ese espíritu también en seguridad ciudadana. Hay experiencias con las rondas campesinas y estamos planteando varios programas como la Guardia Municipal para que juntamente con el gobierno regional y los gobiernos locales resolvamos la inseguridad ciudadana.
La descentralización, la vigilancia ciudadana, mis queridos hermanos, tiene que estar de la mano de nosotros. No podemos aquí decir y comprometernos solamente a decir vamos a resolver nosotros la corrupción. No, ustedes tienen que vigilar y eso vamos a implementar y vamos a trabajar ustedes, los ojos vigilantes, con nosotros. Muchas gracias, hermanos. En el marco de la construcción de la gestión 2015-2018, invitamos al señor Edwin Barra Mindani, del partido político Fuerza Popular, quien tendrá 5 minutos para la presentación de su propuesta programática. Gracias. Hace cerca de un año salió una noticia que nos consternó mucho, que una evaluación PISA, el Perú había quedado último lugar. Y para algunos que han tenido la curiosidad de empezar a revisar de qué tratan esas pruebas PISA, cuando uno lee las preguntas necesita hacer cierto ejercicio mental para resolverlas. Es decir, estamos educando sin generar la posibilidad de que nuestros alumnos piensen, razonen, hagan ejercicios mentales para resolver un problema en estas pruebas. Entonces, yo considero de que uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la educación en la región es que no se ideologice mucho. Vamos a hacer una educación universal haciendo de que los alumnos empiecen a pensar y a razonar, porque eso es lo que exige el nuevo o el tradicional modelo que se puede lograr cuando hay buenos educandos, buenos profesores, y que coincido con uno de mis amigos que dice que los maestros son la base fundamental de la educación, y hace poco el gobierno en su mensaje presidencial ha destinado 4.000 millones de soles a aumentos. Creo que esa no es la solución. En los países donde funcionan las soluciones es porque se hacen políticas de incentivos y de penalidades. En nuestros colegios rurales no tenemos mucho control. Sabemos que van los profesores y no cumplen sus horarios. Entonces creo que el Estado tiene que pagar muy bien a los profesores que van a las zonas más alejadas, y también tiene que controlar y penalizar con descuentos cuando los profesores no llegan a su hora o salen antes de su hora de salida. Creo que debemos pensar en que el gobierno regional, como también lo dijeron, uno de los problemas dramáticos es la desnutrición aguda, la anemia en las edades críticas, donde tenemos que formar a los jóvenes del futuro, cuando son niños, desde los 0 a los 9 años, tenemos que ejercer control sobre los programas sociales, caso Caliwarma, porque ya tenemos los programas sociales, tenemos que controlarlos muy bien. El control del Estado, de la región, tiene que ser fundamental. Consideramos también que en el tema de infraestructura no necesitamos hacer grandes colegios, demoler lo que ya tenemos y hacer colegios modernos. Creo que la aspiración para lograr justicia es que los colegios, como en los países desarrollados en el área rural, sean de buena infraestructura y de servicios de educación muy competitivos. Y para eso creo que con un proyecto de remodelación de estos centros educativos, captando el calor, que es lo que nos sobra en nuestra región, calor solar, podemos elevar la temperatura de esas aulas en 3 y 4 grados, y podemos eliminar dramáticamente o rebajar dramáticamente los casos de infecciones respiratorias agudas. La educación está muy ligada a la salud. Lo mismo tenemos que hacer en el sector salud. Los profesionales de la salud tienen que tener los incentivos para trabajar y dar un servicio de calidad en las zonas más alejadas. En el tema institucional, nosotros creemos que se tiene que fortalecer los consejos de coordinación regional. Estos, por ley, están obligados desde el gobierno regional a convocar a 2 reuniones anuales y se convoca a los gobiernos locales. Creo que hay que entender que las alcaldías, los gobiernos locales son los brazos más extendidos del Estado. Hay que trabajar con ellos
para plasmar las políticas de desarrollo productivo, de desarrollo en lo que es control del Estado para los servicios de educación y de salud, y además considero fundamental que se deba sistematizar los sistemas de la administración pública del gobierno regional. Debemos evitar el contacto del usuario con la persona que muchas veces sale de vacaciones o no está en su puesto de trabajo porque pidió permiso y los trámites se estancaron. Los trámites tienen que sistematizarse y que uno puede incluso hacer el seguimiento vía online a través de una página web. La sistematización del sistema administrativo en el gobierno regional tiene que generar eficiencia, eficacia y mejor servicio para el usuario. Muchas gracias. En el marco de la construcción de la gobernabilidad democrática en la región Puno en la gestión 2015-2018, invitamos al señor Alberto Quintanilla Chacón del Movimiento Regional Poder Democrático Regional para la presentación de su propuesta programática, quien tendrá 5 minutos para su intervención. Gracias. Nuevamente buenas noches a todos y todas. A nombre del PDR, yo quiero empezar diciendo de que nosotros tenemos la visión de hacer una región desarrollada y sin pobreza, y nos fijamos la meta de disminuir la pobreza, que actualmente está en 32.9% según el Instituto Nacional de Estadística, entre 10 a 15%. Y la extrema pobreza, que está ubicada en 9.8, casi 10%, eliminarla. Es un acto de responsabilidad social y un acto de justicia social con los pobres en nuestra región y el país. En segundo lugar, nosotros nos proponemos hacer un gobierno que reivindique la participación de las mujeres, de los campesinos y los jóvenes en el quehacer político y social. Una de las herencias más perniciosas que hemos heredado del virreinato y que no hemos sabido superar con la independencia y la construcción de la República Democrático-Liberal es precisamente la exclusión a las mujeres y la exclusión a los campesinos. Y eso tiene que ser una tarea. No hay futuro en una sociedad si no superamos las discriminaciones. No podemos seguir viviendo la mitad, que somos los hombres, en una situación de ventaja o privilegio en relación a la otra mitad, que son las mujeres. Y si algo, lo más bello de la diversidad humana es precisamente la diferencia de sexos. Respecto a los jóvenes, nosotros tenemos que propiciar su participación, porque los jóvenes, el otro elemento respecto a la naturaleza del gobierno, nosotros queremos un gobierno participativo, pero en términos reales hay una ley de participación ciudadana y una obligación de los gobiernos regionales y municipales de convocar a audiencias anuales, 2, pero vemos cómo las hacen faltando horas para la Navidad o el Año Nuevo, o horas para otra festividad, con la participación obligatoria de los empleados del gobierno local o municipal o regional. Eso no tiene que pasar, tienen que ser audiencias reales de participación y control. Y respecto a la participación y los presupuestos participativos, tienen que ser vinculantes. Lo que se acuerde ahí se aplica, no es que simplemente es una cuestión de mera referencia. Rápidamente quiero decir que queremos también reivindicar la educación, y aquí tenemos que trabajar en la comprensión de lectura y el razonamiento matemático, que estamos casi al final de las tablas a nivel nacional de subir, y ahí queremos revisar la metodología, los planes y los currículos, y queremos comprometer a los profesores, previo reconocimiento de sus derechos y el pago de la deuda social a ellos, para que se comprometan a mejorar la calidad de la educación y también mejorar la participación de los padres de familia. No podemos tener pues un docente o un rector que casi nunca lee y firma documentos sin leerlos,
¿Y qué ejemplo le da a los alumnos? Por favor, Otro tema que tenemos es el tema rogamos su tolerancia. que queremos un gobierno transparente y no corrupto. La corrupción tiene que ser desterrada de la región y el país, porque el peligro principal de la corrupción es poner en peligro la descentralización. Hay de 26 gobiernos regionales, 19 presidentes enjuiciados por corrupción, 4 presos y 1 fugado. No más compras de terrenos a 6 millones, 4 millones para la institución y 2 millones para el bolsillo de uno. Eso no puede ocurrir, señores. Y nosotros proponemos un gobierno que no trance con la corrupción y las sanciones, porque está el futuro de nosotros. Gracias. En el marco de la construcción de la gobernabilidad democrática en la región Puno, durante la gestión 2015-2018, invitamos al señor Walter Avelini Calizaya, del partido político Democracia Directa. Por favor, los aplausos en realidad van en contra de la intervención del mismo candidato. Muchísimas gracias. Educación es desarrollo. En ese propósito todos nos hemos encaminado. Los que provenimos del sector rural, con el esfuerzo de nuestros padres, de nuestras madres, hoy en día somos profesionales. En ese entender, desde el gobierno regional de Democracia Directa, crearemos el programa de inversión para el sector de educación. Este programa de inversión del sector de educación cubrirá. A la fecha tenemos 5.546 instituciones educativas, pero de las 5.546 en promedio que se tiene, solamente está cubierto con infraestructura, equipamiento, solo el 5%. En un próximo gobierno de Democracia Directa, emprenderemos, redoblaremos el esfuerzo para que esto se pueda cubrir de un 50 o 80%, porque educación es desarrollo. Educación es desarrollo. En el mismo punto, trabajaremos sostenidamente para que nuestros hijos que están, por ejemplo, en la Zaroma, los hijos que están en Pasto Grande, en Punta Perdida, estos hijos que van a colegios rurales puedan tener becas integrales en institutos tecnológicos, pedagógicos y universidades. Y trabajaremos fuertemente con ellos. De igual forma, con nuestros maestros. Nuestros maestros necesitan el sostén, el apoyo. En ese propósito, desde el gobierno regional, promoveremos becas integrales para diplomados y maestrías para nuestros maestros. Y esto puede ser revertido en nuestros hijos, que contundentemente necesitamos invertir en educación. Deudas sociales. Deuda social con el magisterio. En este propósito trabajaremos contundentemente. Es labor del Estado de pagar la deuda social que se tiene con los maestros, y por lo tanto redoblaremos esfuerzos conjuntamente con ellos para que el Estado pague esta deuda social. En el tema de salud, es cierto, garantizaremos la construcción del Hospital Materno Infantil de Juliaca. El lírico que pasa gobiernos en gobiernos, que este hospital no es hecho realidad. Y no solamente esto, Puno Capital necesita su hospital con tecnología del más alto nivel. De igual forma Juliaca, y trabajaremos sostenidamente en este propósito. Es cierto que hace pocos días se presentó los hospitales móviles, pero estos hospitales móviles no bastan en el propósito de trabajo que se desarrolla. Nuestras comunidades, nuestras madres, nuestros niños, nuestros hijos, hoy en día se mueren y simplemente nadie nos dice nada. Un ejemplo patético, la comunidad de Pumachanca, en donde nuestros niños, nuestras madres, se mueren ahí en la comunidad mismo, teniendo un puesto de salud, cuando este puesto de salud está totalmente abandonado a nuestros gobernantes. Y para esto cubriremos sostenidamente para que nuestros hospitales móviles puedan llegar a nuestras comunidades, a nuestros centros poblados, a nuestros distritos. Salud efectiva y gratuita para nuestros hermanos del sector rural y del sector urbano de la región de Puno. En el tema de gestión pública,
promoveremos la política regional. Corrupción cero. Los corruptos tienen horas contadas con el próximo gobierno de democracia directa. En este propósito trabajaremos continentemente porque esta corrupción hace daño a nuestros hermanos y nuestras comunidades. Y también sabemos muy bien que hay personajes que están denunciados por corrupción. Democracia directa, el candidato a democracia directa se diferencia por eso, porque no tiene una denuncia por corrupción y trabajará sostenidamente para combatir esa corrupción que se genera en las entidades del gobierno regional. Descentralización efectiva. Descentralización efectiva. Lo que necesitamos es descentralización efectiva, tanto en la zona norte como en la zona sur. Los sectores del gobierno regional se tienen que descentralizar, porque no podemos tener centralizado en Puno. Y por lo tanto, vamos a descentralizar los sectores de eje estratificado en lo que es la zona norte y la zona sur. Y trabajaremos contundentemente con nuestros hermanos que tiene que ver con esta descentralización pura del sector productivo. En el marco de la presentación programática, en el eje de desarrollo social y en el eje de desarrollo político e institucional, invitamos al señor Efraín Churacutipa Mamani del Movimiento Regional Socialismo y Libertad, quien tendrá 5 minutos para la presentación de su propuesta programática. Queridos hermanos, amigos nuestros, yo quiero partir de una premisa. Demócratas, hay que decirlo con nombre propio. Casi todos miramos con horror las profesiones activas que exigen voluntad enérgica y espíritu de lucha, porque no queremos combatir, no queremos sufrir, no queremos arriesgar y abrirnos paso por nosotros mismos hacia el bienestar y la independencia. En cambio, contemplamos engrosar año por año la multitud de los que anhelan a todo precio la tranquilidad y la seguridad, de los empleados públicos, de los abogados, de oficinistas y de doctores, y somos tierra prometida de los funcionarios, de burócratas y de letrados. Aquí tenemos como candidato también a nuestro ex rector de la universidad. Gracias a él, el ranking de la universidad particular ha bajado y no aparece dentro de los rankings establecidos. Y apoyaremos esa toma de estudiantes. Hay una situación también, parece que aún el objeto de las universidades parece ser principalmente el de proveer doctores y de rábolas a la clase dominante y a la burocratización. Desgraciadamente, de un modo fatal, ha conducido al empobrecimiento espiritual y científico en las universidades, y nos da mucha vergüenza que uno de los candidatos no esté presente, que ha sido ex rector también de otra universidad. Por favor, guardamos Hay una cordura. situación que quiero plantear aquí. Pienso que va a doler a todos. Ni los muertos se salvan de la corrupción, ni nuestros muertos descansan en paz. Y tenemos la cara dura de plantear que vamos a combatir contra la corrupción. Algunos los encontramos ya blanqueados. Dicen combatimos la contaminación. Ni siquiera han resuelto dentro de los 8 años cuando estuvieron en el poder el problema principal de la provincia de Puno. Por favor. La corrupción es un vicio que nos desacredita. La corrupción es un vicio que conspira contra el desarrollo económico y decimos plantear que vamos a levantar el desarrollo económico en la región de Puno. Y a los gobiernos que somos democráticos y a las organizaciones que queremos ser democráticos, de que no maltratamos a las mujeres. El señor que dijo que enarboló la igualdad de la mujer, ayer mismo maltrataba a una madre y en sollozos salía de su oficina. Condenamos y rechazamos drástica y miserablemente actuar en socorro de maltratado. Por favor, guardamos cordura, por favor. Agradezco, general, porque haya generado condiciones para que se pueda instalar un Consejo de Ministros. El que habla es el que sustentó el plan económico al 2021. Creo que ha sido un éxito. Lo que han copiado los otros gobiernos
es lo que hemos sustentado y hemos planteado el Plan de Desarrollo Regional 2021. Muchas gracias. Hemos terminado con la presentación de las propuestas programáticas en los 4 ejes estratégicos. Creo la mayoría o totalidad de candidatos han coincidido en la necesidad de construir la gobernabilidad democrática. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y cuál es la expresión concreta? Entonces, esa expresión concreta se denota en la suscripción de un acta en la cual se proponen lineamientos generales en torno a los cuales coincidimos todos los movimientos políticos como también las organizaciones de la sociedad civil. Para lo cual invitamos a la doctora Carmen Casó para que pueda dar lectura de esta acta.